Profe, si me escucha, no se escucha nada, por si acaso. ¿Me escuchan ahora? ¿Alguien me puede confirmar si me Ahí sí, escucha? profe. Ok, Ahí se parece escucha, ser profe. que vamos a tener que usar grabar, digamos. Si me sigo viendo ahí, sí, ok. Entonces vamos a tratar de grabar y vamos a usar mi computador para escuchar. Lamento que sea así, pero no encontré a la persona. Déjeme un segundo ver si veo la clase porque no estoy viendo. Porque por ahora estoy grabando una cosa pequeña y no me estoy grabando a mí. Ok, al parecer se cayó el computador de allá, digamos. Eh, Solo un segundo, porque si no me veo aquí, ¿ustedes qué ven actualmente? ¿Ven la clase o me ven solo la cara a mí? Lo vemos A todo. usted, profe. Ok, solo me ven la cara, entonces no están viendo lo que está en la pantalla, ¿no? Sí, que me imagino que se habrá caído el otro computador con el que se proyecta la pizarra. Vamos a tratar de entrar de nuevo. No, está en estado, pero horrible. No quiere- Espera, déjeme ver si podemos, por ahora, mientras está todo, apagarlo ya. Pensé que empezaría a hacer ruidos de fax, así. Sí, hay algo muy extraño, pero... Ok, elegir. Ujú. Entonces, por mientras voy a tratar de, solo un segundo, y justo la persona que nos acompaña se fue. Vamos a tratar de, esta vez podré usar tu espacio. ¿Me dicen, alcanzan a ver bien ahí la pizarra? Sí, profe. Solo entonces vamos a usar ese pedacito de pizarra y vamos a, entonces, espero que se alcance a ver bien y vamos a tratar de entonces de, ok, silenciar, necesito ahora anclaje. Ok, entonces voy a tratar de no moverme de ahí para que solo al menos veamos este pedazo de la pizarra y podamos seguir adelante. El otro computador se cayó completamente y no logramos recuperar la clase. Ok, bueno, estamos de todas maneras grabando. Ok, me dicen si tienen problemas. Entonces lo que decía, lo primero que decía para todos es, entonces cosas domésticas, tenemos el control 1 el 28 de octubre, tenemos el control 2 el 18 de noviembre, y tenemos la próxima semana de clases, es decir, después del 18, después que todos festejaron, espero, vamos a tener el primer ejercicio recuperativo que es optativo, quien quiera lo puede dar, quien quiera no lo da, y la gracia del ejercicio optativo es que nos va a simplemente borrar la peor nota. ¿Ok? ¿Estamos claros en casa? ¿Estamos claros aquí, por supuesto, en casa? ¿Están claros? Sí, profe, Sí. por casualidad sería, ¿cuántos serían recuperativos? El recuperativo sería la semana del 20 de septiembre, seguramente. Así que va a ser el día, No, miércoles de esa me, semana. me refería a que cuántos ejercicios iban a haber recuperativos durante el semestre. Todavía no lo he pensado, pero seguramente yo creo que unos 2 o 3. ¿Ok? Ah, ok, gracias. Sí, Muy bien. Entonces, bueno, vamos a tratar entonces, cuando me hagan preguntas, las voy a repetir porque seguramente las que hagan ustedes no los voy a escuchar, pero yo se repito a ellos. Bien, entonces, lo primero que estábamos discutiendo era que la clase pasada, para hacer un pequeño repaso, es que
simplemente aprendimos, la primera cosa que aprendimos es que la divergencia del campo eléctrico de Gauss, escrita en forma compacta, vale la densidad de carga partido por epsilon 0. ¿Ok? ¿Sí? La densidad de carga volumétrica. La densidad de carga, no les he enseñado, pero ese RO que está ahí es un RO muy inteligente. ¿No? Es un RO que es volumétrico, superficial, lineal y puntual. Les voy a enseñar a hacer eso a través de introducir una nueva cosa matemática que lo inventó un matemático, o sea, un físico realmente importante que se llama Dirac, que inventó cosas increíbles como lo que llamamos distribuciones matemáticas. O sea, uno dice, ¿cómo puedo hacer que esto me cuente una carga puntual sea algo volumétrico? ¿Ok? Y inventó una función para hacer eso. Y hizo que todos los matemáticos desarrollaran nuevas matemáticas para explicar eso. Así que eso que está ahí da cuenta de cualquier cosa. Por ahora me estoy esperando un poco para enseñarles eso en el futuro. Pero dado tu pregunta era, ¿qué es RO? Entonces, voy a explicar el futuro. Por ahora parece ser solo volumétrica, pero en realidad aplica para cualquier cosa. ¿Ok? Es decir, una densidad superficial. ¿Se puede escribir una densidad volumétrica? Sí. Es algo que vale cero en todos lados sobre una superficie. ¿Y cómo puede ser que esa integral funcione? Hay que inventar unas funciones que se llaman deltas de Dirac. Y eso va a resolver el problema. ¿Ok? Pero por ahora, lo voy a enseñar en el futuro. ¿Ok? ¿Sí? O sea, ahí existe solo de cómo pasarnos de una densidad volumétrica a una superficial. Ok, bueno, siguen haciendo preguntas, voy a responder esta pregunta un poco más cuidada. Vamos a inventar unas funciones muy bonitas que se llaman delta de Dirac. Solo voy a comentarlo esto, delta de Dirac, y así pueden estudiarlo un poco. Si alguien me coloca f de x e integra esto en cualquier intervalo que me dé la gana, a por b, y esto lo multiplico con una función delta x, que no son funciones, son distribuciones, son unas cosas extrañas que uno las tiene que definir como límites, pero se pueden definir sin ningún problema. Y, por ejemplo, coloca delta de Dirac en, por ejemplo, en 0, es decir, delta de x. Bueno, esto vale f de 0, no importa cuál sea el límite de integración. ¿Ok? No importa cuál sea el límite de integración, la integral vale eso. Es decir, que transformo toda esa función en un punto. ¿Ok? Pero para eso debemos inventar una nueva cosa que no conocen, que se llama distribuciones. Bueno, no se les enseña mucho todavía en matemática, porque es algo extraño, algo que va más allá de la función. Entonces hay que definirlo como el límite en el espacio de funciones que tiene algo que tiene propiedades muy raras. ¿Ok? Pero en física eso para nosotros es muy normal. ¿Ok? ¿Ok? Pero se lo voy a explicar cuando ya tenga la necesidad imperiosa. Pero eso efectivamente describe superficie y volumen. ¿Está claro en casa? ¿La pregunta está bien? ¿Está clara? Sí. Muchas gracias. Ok, entonces lo primero que descubrimos fue esta ley de Gauss. De ahora en adelante, cuando dice Gauss, escribo eso porque de aquí se ocupa el teorema de Gauss de la integral de volumen, inmediatamente, el teorema de Gauss de volumen, recupero inmediatamente la ley que inicialmente escribió Gauss, que el flujo sobre una superficie cerrada es la carga en el interior. ¿Ok? Después hicimos otra cosa interesante, que mostramos que el motor del campo eléctrico era cero. Y ahí quedamos felices porque esto es un resultado muy inesperado. Lo mostramos para una carga puntual, pero cualquier campo eléctrico se escribe como la superposición de cargas puntuales en el límite continuo, etc. Y por lo tanto mostramos que es cero para todas. Y me dice entonces que el campo eléctrico es un vector que no rota, que siempre son flechas que van, pero no se pone a rotar nunca. ¿Ok? Por lo menos electrostática. Hasta que entre Faraday, vamos a ver que esta ley se va a cambiar cuando descubramos cuál es el efecto de mover campos magnéticos. ¿Ok? Por ahora no sabemos eso, así que cero. Y como resultado de eso y de las propiedades que les enseñé, descubrimos la segunda propiedad, es que entonces el campo eléctrico tiene que ser la derivada de algo en este lenguaje, el gradiente de una cantidad escalar que le llamamos el potencial electrostático. ¿Ok? Esa fue la primera conclusión no trivial de su estudio. Entonces el potencial electrostático que nos dice el potencial electrostático, por ejemplo, una carga puntual. Entonces teníamos una carga puntual, conocíamos el campo eléctrico en todo el espacio, y sabemos que es U partido por 4 pi epsilon 0 R menos R' módulo al cubo en la dirección R menos R'. Ahora, de acá, con los cálculos que hicimos la vez pasada, descubrimos que simplemente si yo tomo un funcional, o sea, una función phi de la forma Q partido por 4 pi epsilon 0, esto es una flecha, esto no es una flecha, esto es una función evaluada en todos los puntos del espacio, vale simplemente R menos R'.
Si uno toma eso y tiene un signo menos, el signo menos olvidar que el campo eléctrico es menos la derivada, tomo menos el gradiente que está acá, obtengo la expresión que está acá. ¿Ok? Eso más o menos se lo hice la clase pasada indirectamente, si tomaba la derivada de esto, les recuerdo que el gradiente era la derivada y multiplicada por el vector respectivo. Y por lo tanto, cuando hacemos eso, derivamos con respecto a los x, y eso nos iba quedando arriba, y subía el exponente. Como sumaba más 1, y como era un medio, eso nos va a dar 3, porque esto es 3 medios, no olvidar, el módulo. Y la parte de arriba construye el vector x, el vector r menor r'. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Creo que alguien lo preguntaba en el foro, pero teniendo el potencial del campo eléctrico, ¿se podrían usar las ecuaciones de Lagrange? Como para resolver problemas de Lagrange. Sí, ya voy a relacionarlo con la energía y otras cosas, ¿sí? Entonces, ya voy a relacionar más. Entonces, tenemos esto que está. Así que este es el potencial de una carga puntual. Ahora, lo primero que debería hacer, como es una nueva cantidad física, debería hablarles de las unidades. Entonces, el campo eléctrico, hasta ahora tampoco les he hablado de las unidades por kilo medio. Me guardé esto porque la unidad que usamos más bien está relacionada a la unidad del potencial electrostático dividido por metros, porque esto es unidades de esto dividido por un metro. Entonces, ¿cuáles son las unidades? Entonces, ahora voy a introducir estas dos unidades que no se las había introducido. Ok, Phi es de unidades de qué? Si miro esto, esto tiene carga, coulomb. Pi no tiene unidades, esto es unidades de distancia, metros, y esto tiene unidades de epsilon 0. Epsilon 0 tiene unidades, si se recuerdan, de newton, ¿ok? Por metro cuadrado, ¿ok? No, era inverso eso. Tenía unidades de newton, metros cuadrados, partido por coulomb cuadrado. Y por lo tanto, si simplifico, eso me queda, ¿y de dónde saco esto? Lo saco acá. Acá recuerden que la carga por el campo eléctrico me da la fuerza, por eso me da newton. Después teníamos la distancia y los coulombs cuadrados. Y ahora simplifico esto, y entonces esto me queda simplemente que esto tiene unidades de newton, metros, partido por coulomb. ¿Y qué es esta unidad de newton, metros, partido por coulomb? Les ponemos un bonito nombre en honor a un gran físico italiano que descubrió las baterías, lo llamamos volt. Esto es un volt. Y la gente pues se acostumbra y habla de un voltaje. ¿Ok? Un volt. Eso se mide en unidades de volt. ¿Y el campo eléctrico en qué unidades se mide? El campo eléctrico lo medimos en unidades de voltmetros. ¿Ok? No había hablado de las unidades antes porque si lo habría dicho volt me habrían preguntado, ¿pero por qué voltmetro? Que no llamamos electrónico o eléctrico o no sé, o algo. Va a ser esta la unidad de referencia porque vamos a ver que hubo muchos estudios de corrientes eléctricas donde el voltaje fue muy importante y por eso se empujó este nombre de voltmetro. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, esa es la unidad, primera cosa. Una nueva observación importante, observación, es, ok, tenemos que está ahí. ¿Qué otra observación puede ser relevante? Bueno, la primera observación que uno dice, ya, pero ¿qué significa los volts? ¿Me lo podría explicar un poco mejor? Sí, la razón, si eso lo hacemos relacionado con la fuerza, tenemos que la fuerza, entonces, la fuerza simplemente es la carga por el campo eléctrico, y por lo tanto, esto va a ser menos la carga por el gradiente de voltaje. Pero por otro lado, si la fuerza es conservativa, vamos a hablar esto que aprendieron en mecánica, pero les voy a dar una nueva interpretación, nos dice que esto debería ser el gradiente de alguna cantidad física que llamamos el potencial. ¿Ok? Y por lo tanto encontramos algo que es más o menos obvio, nos dice que el potencial en realidad es la carga por el voltaje. Esta es la relación. ¿Y esto qué significa? Ahora sí puedo interpretar esto mejor. Ahora puedo dar una interpretación física más simple. Esto significa que el potencial es algo así como electrostático, es el potencial asociado a la fuerza, que si uno generaría, dividido por la carga. ¿Ok? Entonces, ¿por qué eso puede ser útil? Eso puede ser útil porque nos dice algo... ok, hay alguien esperando por el señor. ¿No? ¿Estamos bien? Ya no tenemos nada ya, así que... ¿Estamos bien en casa? ¿No hay problema? ¿Estamos bien en casa? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la interpretación de eso? Entonces, si alguien ahora si me para en la calle y me pregunta qué es un volt, ¿qué le debiera decir? Obviamente no le puedo decir la integral, o no, tengo que decirle algo que entienda.
¿Sí? Y entonces esa persona en la calle que me pregunta, un volt, un peatón, cualquiera, entonces me pregunta, ¿sabe? Me encontré y descubrí un libro que dice volt. ¿Qué es un volt? ¿Okay? Uno podría decir, no, mire, es una película por ahí, no sé, de perrito, no sé qué. Uno puede inventar alguna cosa como esa. Pero uno puede decir que en realidad un volt, o la unidad de volt, que es lo que mide, entonces para medir, debido a que tengo la energía y la carga, me va a medir en realidad la energía que necesito para trasladar una carga. ¿Ok? En realidad va a ser en las unidades del sistema MKS, va a ser simplemente la energía necesaria para trasladar un coulomb, un metro. ¿Ok? Tiene que ver con la energía y la carga. Entonces simplemente energía necesaria para trasladar una carga, pero las cargas las medimos en coulomb, así que tiene que ser un coulomb, esa es la unidad del sistema MKS, el coulomb. Ok, un metro o una distancia. Una distancia y por supuesto en el sistema MKS las distancias se miden en metros. Un metro. ¿Ok? ¿Está claro para todos? ¿Es claro para todos? Eso es un volt. ¿Ok? Ahora, eso nos resuelve una cosa. Ahora la segunda cosa, observación que podríamos decir relevante, ¿está claro también en casa? ¿Me avisan si es que está claro en casa o no? ¿Estamos bien? Gracias. Una cosa que también es necesaria es la siguiente. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué relación tiene que ver este potencial que acabo de colocar, conservativo, con el voltaje y la definición del rotor? Pregunta, ¿cómo le enseñaron que una fuerza era conservativa? ¿Qué les dijeron una fuerza conservativa cuando se satisface qué propiedad? ¿Qué fue lo que les enseñaron? Se puede integrar y se puede evaluar una función escalar evaluando. Perfecto, ¿estamos todos de acuerdo con eso? Esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta es, de casa también pueden responder por si acaso, ¿eh? La respuesta correcta es que una fuerza es conservativa. Veamos cómo vamos a deducir esa propiedad trivialmente con lo que vamos a hacer ahora. Una fuerza es conservativa. Ok, el lápiz ya se está dando muchos conservativos. Esta fuerza es conservativa. Sí, ¿qué cosa? Tenemos algo interesante que tenemos que simplemente la integral de la fuerza, la integral de camino, recuerden que la integral de camino evalúa en A y B, la fuerza era conservativa, si entonces esta integral solo dependía de los extremos, es decir, que era algo evaluado en B menos algo evaluado en A. Ahora con los signos debería estar al cambiado, pero me da lo mismo. Solo quiero recordarles que depende de los extremos y no depende cómo haga el camino. La fuerza de fricción no era conservativa porque si yo usaba un camino distinto, tenía un distinto resultado. El trabajo era distinto. Ese fue el concepto. El trabajo solo depende de los extremos. ¿Ok? Pero, ¿qué nos enseña lo que les acabo de enseñar de rotor y divergencia? Vean ahora que ahora sale muy fácil. ¿Qué pasa si yo hago un trabajo en un camino cerrado? Si yo hago el trabajo en un camino cerrado, entonces me dice que, en camino cerrado, me dice que si la fuerza es conservativa es cero. ¿Ok? Pero ahora puedo usar el teorema de Stokes. Y eso nos va a dar una nueva interpretación. Si usamos Stokes, aquí Stokes, nos dice que la integral de un camino cerrado es igual a la integral de superficie que no es cerrada, sino en realidad que el camino era la frontera de una superficie, integro sobre esa superficie, el rotor de F de S, esto es igual a 0. Y por lo tanto me da una nueva interpretación, rotor, me dejo ese rotor. Nos da una nueva interpretación, nos dice en realidad que eso es 0, si esto es 0 para toda superficie, porque si la fuerza es conservativa, no importa cuál sea el camino cerrado que encuentre, siempre va a ser 0, así que no depende del camino. Por lo tanto, tampoco va a depender de la superficie que es la frontera de ese camino. Ok, perdón, el camino es la frontera de esa superficie. Y por lo tanto voy a concluir que si una fuerza es conservativa, en realidad lo que debían haber enseñado en primer año era eso. Lo primero que me habían enseñado era que si una fuerza es conservativa, en realidad es equivalente a decir que su rotor es 0. Simplemente, como no les enseñaban todavía rotores, no les podían decir eso. Pero ahora ya lo sabemos, así que ahora si yo tengo cualquier fuerza, no importa el contexto,
o cualquier cantidad que su rotor es 0, entonces eso tiene que tener un potencial. O algo que caracteriza la variación de un camino a otro lugar. ¿Ok? Y eso es lo que nos enseña el potencial electrostático. No nos dice nada más que como el rotor es 0, tiene que haber un potencial. Pero si el rotor es 0, también me dice que cualquier integral de trabajo o de camino es 0, por la misma razón. O sea, es 0 si es cerrado, por supuesto. ¿Ok? Si no, solo depende de los extremos. ¿Ok? ¿Está claro para todos? ¿Está claro también en casa? ¿Estamos Sí, bien? profe. Así que eso nos permite interpretar eso que aprendieron hace mucho tiempo con esta nueva herramienta, el rotor. Así que el rotor es muy útil, pero en esa época no se lo enseñaban. Pero ahora, cada vez que le digan una fuerza conservativa o no, en vez de calcular una integral y checar que depende de los extremos, le aplican el rotor, si le sale 0, dos líneas conservativas. ¿Ok? Más fácil. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien, muy bien. Entonces, eso aprendemos de ahí. Otra cosa interesante que tenemos es que hay cómo es el potencial en general si yo tengo un volumen cargado, una superficie cargada, una línea recta cargada y cargas. ¿Ok? Entonces, la expresión más general que si quieren tener del potencial en general, un problema cualquiera, si me colocan cargas puntuales, superficie, en general, entonces el potencial va a ser simplemente así. El potencial va a ser simplemente, si hay cargas puntuales, va a ser la suma de las cargas puntuales, pulso pi dividido por 4, pi epsilon 0, nos va a quedar simplemente r menos r', módulo de eso, más si hay, por ejemplo, un volumen, entonces va a ser la integral de volumen, de simplemente la densidad de carga por de volumen, partido por 4 pi epsilon 0, r menos r'. Si es que hay una superficie, va a ser la integral de superficie, simplemente de una densidad superficial, ¿ok? Partido por 4 pi epsilon 0, r menos r', y etcétera. Si es que hay una línea, entonces es una integral de línea, simplemente de qué cosa, de un lambda de línea, partido por 4 pi epsilon 0, r menos r', etcétera. Si se fijan, entonces obviamente depende cómo sea el problema que esté estudiando, puedo calcular el potencial, simplemente debo hacer sumas como estas que están acá, y aquí, bueno, coloqué varias, pero podrían haber varios volúmenes, podría colocar el índice I, sumo sobre el volumen I, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tienen que aprender a usar el principio de superposición en general. ¿Ok? Y ahora uno dice, pero ¿por qué me es más útil calcular, o es más útil o no calcular el potencial o calcular el campo eléctrico? ¿Ok? Y la respuesta es que es más útil, o no sé si es más útil, es más simple calcular el campo potencial, porque a diferencia del ejercicio que hicieron ayer, en vez de calcular algo que es vectorial, por lo tanto tengo que hacer 3 integrales, porque es un vector, algunas son fáciles, pero otras no, esta siempre es una única integral, y después la derecha. ¿Ok? Por lo tanto, el trabajo en calcular es más simple. ¿Ok? Voy a hacer un ejercicio para ilustrar eso. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿En casa estamos claros? ¿Estamos claros? Pero- Gracias. Entonces, ejercicio. Entonces, hagamos un ejemplo. Un ejemplo que ilustre las cosas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo simple que ya conocen, pero vamos a operar ahora con el potencial para que vean cómo se puede resolver. Ok, esta vez lo voy a hacer al revés, pero también lo puedo hacer integral. Voy a tomar una línea cargada uniformemente. Ya sabemos el resultado. El resultado de una línea cargada uniformemente, sabemos que el campo eléctrico va en la dirección radial, en la dirección cilíndrica, en el plano, y es de la forma simplemente, depende solo de la coordenada radial, ρ, y es de la forma, en este caso, si se recuerdan bien, era la forma, la densidad de carga, partido por 2pi, epsilon 0, ρ, en la dirección ρ unitaria. Ese era el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, si alguien me pide, calcule el potencial, por ejemplo. Si yo en este caso es el resultado, se los quiero mostrar no de una forma integral. Eso ya lo habíamos calculado. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? ¿Estamos todos bien? Y ahora entonces, si alguien me dice, ¿cuánto vale el potencial de una línea cargada? Bueno, una posibilidad es que lo integre así, y hago de nuevo el trabajo integral. ¿Ok? O, en este caso, ocupo el hecho de que esto sea simplemente la derivada. Es decir, que resuelva esta ecuación diferencial muy simple. ¿Ok? Ahora, obviamente, eso lo tengo que hacer en coordenadas cilíndricas, no en coordenadas cartesianas. En coordenadas cilíndricas, ¿cómo resuelvo esto? Esto simplemente vale la derivada de a la ρ por d phi,
voy a ser cuidadoso con el símbolo, más d a de phi, coordenada cilíndrica, por su factor de escala, que es 1 partido por rho, ¿ok? Entonces, esto va obviamente en rho unitario, esto iría en phi unitario, yo usé phi, debería poner otro. Ok, déjenme llamar el potencial esta vez B. También a la gente le gusta llamar B de voltaje. ¿Ok? La mayor parte de los libros ocupan B por voltaje y otras lo ocupan, digamos, phi, como seguramente a mí me gusta más usarlo. Pero como aquí también uso coordenada phi, prefiero volver a B. ¿Ok? V de vaca. V. ¿Ok? No confundir con vaca. ¿Ok? V. V, entonces nos dice que nos va a dar entonces V aquí, y acá entonces nos quedaría D a de Z de V en la dirección secundaria. ¿Ok? ¿Estamos bien? Y obviamente mi resultado, como es conocido, me dice inmediatamente, solo está en ρ, por lo tanto no puede depender ni de phi ni puede depender de z, el potencial. ¿Ok? Solo esta ecuación, que es una ecuación de variedades parciales igual a algo, pero es una cantidad vectorial, eso tiene que ser igual a eso, por lo tanto en la dirección phi no hay nada, y en la dirección z no hay nada. Conclusión, phi de tiene que ser solo función, menos aquí, hay un menos igual, tiene que ser menos simplemente de a de ρ, de b, y solo función de ρ en la dirección ρ unitaria. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. ¿Ok? Inmediatamente se fijan, uno empieza, ok, sí, parece ser tan complicado. Y la pregunta, ¿qué derivada me da 1 partido por ρ? Si integro esto, logaritmo. Así que me dice inmediatamente que el potencial es logaritmo. Así que lo verificamos y lo escribimos. ¿Está claro en casa? ¿Está claro en casa? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Solo les estoy preguntando porque no quiero que queden desconectados. Solamente de esta clase, debe ser. Ya le gané a la escuela, pero eso me encargaría, no ustedes. Entonces, me queda que integro eso, y entonces descubrimos esta cosa muy agradable de que descubrimos entonces que simplemente nos da que B vale ρ, como dijimos bien, bueno, la constante afuera es constante, así que nos queda lambda partido por 2pi epsilon 0, y para que nos dé un logaritmo, 1 partido por ρ, la única posibilidad es que sea logaritmo de ρ, y tiene signo menos, porque al otro lado no hay menos. Así que nos da este resultado. Ese es el potencial de un hilo cargado, densidad constante, uniforme, lambda. Si lo grafico, por tener una idea de lo que es, como antes graficaba el potencial, lo grafico en función de la coordenada ρ, y lo que voy a descubrir que es siempre, bueno, por supuesto, siempre el potencial, eso voy a colocar una constante, siempre el potencial está indefinido sin alguna constante, igual que la energía. Y por lo tanto, el sentido físico de eso es solo la diferencia potencial. En realidad, cuando les dije, el volt mide la energía que necesito en trasladar una carga, esa es la diferencia de voltaje desde un punto a un metro más allá. Siempre es la diferencia. ¿Por qué? Porque está indefinido salvo esta constante. ¿Ok? Esta es una constante integración que no juega ningún rol. BC. ¿Ok? Y por lo tanto, si ahora lo grafico, entonces nos queda algo así. Un logaritmo al revés. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y está trasladado, por supuesto, porque depende del B0. Si no hubiera B0, nunca cruzaría el eje, pero si luego con B0, si es positivo o negativo, puede estar por arriba o por abajo. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Es graficar un logaritmo. ¿Sí? ¿Sí? Y recuerden que el logaritmo vale 1 cuando esto es 0, pero ahí tengo B0. ¿Ok? Entonces, anote esta observación para no olvidar. La observación es el voltaje, ¿ok? El potencial electrostático, el potencial electrostático está indefinido por una constante. Esa constante, lo único que tiene sentido son diferencias, porque eso es un valor arbitrario. Está indefinido por una constante. Muy bien. ¿Está claro hasta ahí? ¿Estamos bien? Muy bien. Si estamos todos bien hasta ahí, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente
vamos a cambiar de tema, ya con eso tenemos el potencial, tenemos una propiedad importante, ahora simplemente tenemos otra cantidad física a calcular. ¿Ok? Pero entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser tratar de meter materia, porque hasta ahora materia no me refiero no a materia, sino materia física, materia de verdad. Voy a tratar de colocar propiedades para empezar a relacionar los campos eléctricos y la materia que nos rodea. ¿Ok? Entonces, lo primero que uno tendría que preguntarse es que desde un punto de vista eléctrico, ¿cómo clasificamos la materia? ¿Saben cómo la clasificamos desde un punto de vista eléctrico la materia? ¿Alguna respuesta? O sea, que dice, ok, todas las materias se comportan, la materia, todo lo que nos rodea, ¿se comporta igual bajo efectos de campo eléctrico o hay algunos distintos de unos que otros? ¿No? Conductores, muy bien. Aislantes, muy bien. ¿Alguien en casa, una idea más o estamos bien? ¿No? Semiconductores, muy bien. ¿Algo más? Muy bien, están muy bien. ¿Algo más? Ya llevan 3, ya los voy a explicar. Esos son aislantes, ya vamos a ver. ¿Alguno más? Esas son propiedades magnéticas, no eléctricas. ¿Alguno más? Ok. ¿Alguno más en casa? ¿Qué otra propiedad más podría tener la materia? Súper. Alguien puso súper. Superconductores. Muy bien. Genial. De eso les voy a hacer, porque eso les voy a hacer un video de eso. Es una cosa maravillosa. ¿Ok? Es muy distinto a lo que vamos a ver. Pero traje hoy día dos cosas que parece ser que sirven para lo mismo, pero tienen dos objetivos distintos. Las cosas que le traje son estas. ¿Ok? Por eso tiene luego una universidad. Lo voy a tapar para no hacer publicidad a otra universidad. Ambas cosas son para beber. Bueno, Arturito aquí es una taza, lo voy a dejar acá. Arturito acá y esto que está acá sirven para lo mismo, para beber, colocarles líquidos y tomarlos. ¿Ok? Pero ambos cumplen y fueron diseñados por dos roles distintos. Este que está acá, que es cerámica, ¿para qué creen que sirve? Para mantener el calor. ¿Ok? En realidad, vamos a ver que si algo mantiene el calor, es un buen aislante térmico y también eléctrico. Porque los portadores de calor también son portadores de cargas, son portadores de electricidad, que son los electrones. Entonces, los materiales que llamamos aislantes, como esta taza, la cerámica, los plásticos, por ejemplo, están todos sentados en materiales aislantes. Si alguno de ustedes se sentara, por ejemplo, se han preguntado, oiga, pero yo quiero mi silla metálica, no sé, de aluminio, digamos, bien brillosito, etc. ¿Por qué ninguno de ustedes exige una silla de aluminio? ¿Por qué nadie exige sillas metálicas? Aparte que son algo duras, también se siente de inmediato helada. Y se va a sentir siempre helada. Les va a estar sacando el calor todo el tiempo. Nunca deja de quitarles calor. Si toman cualquier metal, siempre sienten frío porque los electrones me están robando el calor todo el tiempo. Por lo tanto, usamos cosas de madera, plástico, etcétera, que sean buenos aislantes térmicos. ¿Okay? Lo mismo, si se me ocurre hacer una cama metálica, ¿okay? Sufriría. No solo porque es muy dura, quizás me haga bien para la columna, pero sufriría un montón por el frío. ¿Okay? Entonces tenemos materiales que son aislantes y materiales que son conductores. Ahora vamos a explicar por qué, o vamos a tratar de tener una intuición por qué, porque los vamos a usar. ¿Ok? ¿Está claro el caso también? Alguien por ahí escribió otra cosa. Profe, creo que hay gente aún esperando en el sistema, no hay nadie esperando, o quizá esto se cayó, pero no me deja entrar nadie más. No aparece nadie más esperando acá, por si acaso. ¿Ok? Si le puedes tratar de enviar el mismo link, pero acá dice que no hay nadie preguntando hasta. Ok, entonces, ¿qué son los materiales? ¿Y por qué tienen estas propiedades? Te tengo que dar una explicación. Ahora, la explicación, por supuesto, solo puede ser de nivel atómico, así que vamos a tener que hacer una explicación atómica. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar los materiales, ¿cómo se clasifican desde un punto de vista eléctrico? ¿Ok? Materiales clasificados desde un punto de vista eléctrico. Entonces, materiales de un punto de vista eléctrico. Entonces, como vimos, tenemos conductores, aislantes, semiconductores, son muy útiles, vamos a ver por qué. Tenemos también superconductores. Esos son algo muy interesante, superconductores. Los
que más o menos estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana, son los conductores y los aislantes. ¿Okay? Los otros son menos comunes, pero son importantes. Los semiconductores en particular los usamos en todos los aparatos eléctricos. ¿Okay? Ya vamos a ver por qué. Todos los circuitos integrados son semiconductores. ¿Okay? Pero los materiales a nuestra escala, los más simples que nos rodean, a nosotros, son más o menos aislantes y conductores. Los otros son cosas un poco más refinadas. ¿Okay? Entonces, estos materiales conductores... Okay, hay algo extraño, pero... Me dice que hay una lista de espera, pero no aparece. Ok, al desaparecer me dejó extrañamente como un anfitrión extraño. Ok. Entonces, ¿qué son los conductores? Entonces, ¿cuáles ejemplos conocen de conductores? Si alguien les pregunta, dígame un ejemplo de conductor, no me diga la persona que me dice, un amigo, por supuesto. O sea, digo, si alguien les pregunta, ¿qué es un conductor? ¿Qué dirían? ¿Qué materiales son conductores? El cobre, muy bien. ¿Otro más? Los metales. La plata. ¿De casa qué dicen? Los metales. Los metales en general. Todos los metales son conductores. Es una propiedad común de los metales. Entonces, conductores. ¿Qué podemos decir de los conductores? Entonces, de los conductores, ok, que son materiales, primero lo definimos, son materiales que conducen fácilmente cargas eléctricas. Y conducen cargas eléctricas. ¿Qué quiere decir eso? Agua con sal. Agua con sal, sí. ¿Y el agua sin sal? Es un aislante. Es un aislante. Por lo tanto, el agua potable es media peligrosa. Sí, el agua destilada no. El agua destilada no. ¿Y nosotros, los seres humanos, somos conductores o aislantes? Conductores. Somos conductores. No somos tan buenos conductores como los metales, pero somos conductores. ¿Ok? Y de hecho, si no fuéramos conductores, ¿podríamos ser seres vivos o no? No. No. Todos nuestros procesos básicos de todas nuestras células es intercambio de iones. Hay corrientes. Pensar es unir mis neuronas con corrientes. Si mis neuronas fueran aislantes, no pensaría nada. ¿Okay? Si en otro planeta hay seres que son de material aislante, esos nunca van a ser inteligentes. Porque no van a poder conectarse. Sus neuronas, o no van a poder conectar información de un lado a otro lado. Ser conductor es vital para la vida. ¿Okay? Por eso las pobres piedras no piensan. ¿Ok? ¿Sí? No piensan. ¿Ok? No se esfuercen, no van a pensar las piedras. ¿Ok? Bien, entonces los conductores conducen, pero ¿por qué conducen? Entonces, para explicar eso es muy simple, tenemos un poco ir al mundo atómico y entender lo que pasa. Entonces, los materiales típicamente tienen lo que llamamos estructura cristalina. Es decir, que cuando esto es un efecto de la mecánica cuántica, es difícil explicarlo sin eso, pero simplemente suponemos eso, es decir, que voy a suponer que a escala atómica los átomos se ordenan formando estructuras que se replican como patrones, ¿okay? Típicamente como la que estoy mostrando acá. ¿Okay? El caso del agua es más difícil, por supuesto, pero ¿okay? Imaginamos una cosa así, un cubito que los puntos donde están aquí, estos son el centro atómico. ¿Ok? Tenemos cristales. ¿Estamos bien? ¿Todos tenemos cristales? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, la pregunta es, y esta es la pregunta interesante, todo átomo tiene electrones, pero en los metales tiene una propiedad muy especial, es que los electrones que están en las órbitas más de fuera se conectan unos con otros. ¿Ok? Haciendo algo muy, muy inesperado. Se conectan unos con otros, es decir, que si coloco los electrones están afuera, bien afuera, en realidad están por acá y se tocan con el de al lado. Y en realidad también se tocan con el de acá. Y en realidad se tocan con el de acá. Y se tocan con el de acá. Y se tocan con el de acá. Y se tocan con el de acá. El de acá. Y se tocan con el de acá. Y se tocan, todos se tocan. Comparten electrones. Bueno, es una palabra difícil decir comparte electrones, pero sí, si quieres verlo así. En realidad el orbital se superponen y por lo tanto el electrón de uno y el otro puede estar en uno o en el otro sin problema. ¿Ok? Es decir, los electrones no son de nadie, o son de todos, como lo quieres ver. ¿Ok? Y entonces, en realidad, los metales, desde un punto de vista físico, ¿qué son? Tienen una estructura rígida, que son los iones, que están puestos en posiciones muy precisas, y están llenos de una especie de gas, que son los electrones que están por todos lados.
¿Ok? Y entonces cuando uno le aplica un campo eléctrico, los electrones simplemente se mueven con mucha libertad porque no le pertenecen a nadie, no son de nadie. Y entonces los electrones se mueven hacia allá sin problema. ¿Ok? Se mueven con mucha libertad, sin ninguna dificultad. ¿Ok? Entonces, desde un punto de vista atómico, los metales son una red fija, rígida, ¿ok? A escala pequeña. Por supuesto, los metales tienen bordes de grano, tienen un montón de imperfecciones. No, si fueran perfectamente cristalinos, les pego una patada y lo rompo. ¿Ok? Mientras el metal sea más monocristalino, es decir, que sea perfectamente periódico, es muy frágil. ¿Ok? Lo que le da la dureza son que de vez en cuando tiene impurezas, imperfecciones, y eso lo hace que sea duro. ¿Ok? Y por ejemplo, los expertos en eso son los japoneses, que inventaron en su época las mejores espadas del mundo, porque tomaban los metales y los golpeaban, los enfriaban, los calentaban, los enfriaban, los golpeaban, y uno dice, ¿qué es toda esa frontera? Si el metal es más o menos el mismo, lo único que hacían es meterle defectos, y sabían que uno podía colocar una cierta cantidad enorme de efectos, y ahí tenían recetas, que no sé cómo las descubrieron, pero las descubrieron muy sorprendentemente, y hacían los metales más duros que conocemos. Ahora uno se pregunta, ¿y serán buenos conductores? Sí, porque que hay un defecto por ahí, las cargas pasan por otro lado, no hay problema. ¿Ok? Pero la dureza se debe a los defectos, no olviden. ¿Ok? Ahora, este material entonces tiene la posibilidad de tener electrones comunes. Ese es el único punto importante. ¿Ok? Y por lo tanto, cuando yo lo toco con mi mano, como mi mano también está hecha de átomos y están vibrando, cuando están vibrando, golpean a los electrones y los electrones simplemente por conservación de momentum, agarran momentum y energía y se la llevan a esta especie de termostato de electrones. ¿Ok? Y por eso siento frío cuando toco cualquier cosa metálica. Mis átomos golpean los electrones y los electrones se llevan la energía a todos lados, porque la quieren repartir. Son muy digamos, no sé cómo llamarlo, muy solidarios. Tratan siempre de repartir la energía en todos lados de igual forma. Por lo tanto, como yo coloco un punto caliente aquí, mi mano, entonces traspasa la energía hacia todo el metal. ¿Ok? Y entonces, eso que pueden hacer con facilidad, en el caso térmico, lo hacen con facilidad si le aplican un campo eléctrico. Y por eso cuando tomamos un cable y le aplicamos una diferencia de voltaje, un campo eléctrico, diferencia de voltaje significa derivada de un campo de phi me da un campo eléctrico. Si le aplico un campo eléctrico, se mueven en esa dirección. Es como, por ejemplo, colocar agua e inclinarla. Se mueven en esa dirección. ¿Ok? ¿Estamos claros todos hasta ahí? Entonces uno dice, ya, estamos todos felices. Muy bien. Pero, ok. Entonces, son materiales que conducen cargas electrónicas eléctricas, debido a que los orbitales de la red cristalina se conectan, debido a que los orbitales de la red cristalina se conectan. Solo por eso tenemos materiales que conducen. Si esto no fuera posible, no tendríamos materiales conductores y estaríamos en problemas. Parece error en nuestra tecnología. ¿Ok? Nuestra tecnología requiere esto. Y todas estas propiedades fueron descubiertas sin saber que había átomos. Les hago notar, eso no menor. Los conductores aislantes fueron descubiertos en épocas que ni siquiera sabíamos que había átomos. Eso fue algo que después fuimos entendiendo. Simplemente uno decía, esto conduce, esto no conduce. Tan simple como eso. O sea, en esa época, estoy hablando del siglo XVII más o menos, uno diría, esto, le aplico corriente, no pasa nada, tomo, no sé, una persona, le aplico corriente, hace algo, sí, le pasa. Y así. Y así fueron clasificados los materiales. ¿Ok? Tan simple como eso. Fue así. ¿Ok? Y de hecho, en la época, para medir el voltaje y las corrientes, no sé si saben qué es lo que usaban como instrumento de medida. Es algo interesante. ¿Saben qué usaban? Algo que no se los puedo mostrar, la lengua. Usaban la lengua, porque la lengua, como está bien mojada, un buen conductor, uno se acerca a algo que esté cargado y salían chispas eléctricas. Y habían especialistas, digamos, en medir, digamos, cosas. No es broma, sí medían, sí, uno se ríe, pero hay que tener aparatos para medir. Medían con la lengua, las primeras personas que empezaron a descubrir la corriente. ¿Ok? Parte de la vida. Es así, somos conductores, así que usamos esa propiedad. Entonces, ejemplos de conductores, ya dijimos metales. Se anotó eso, pasamos ahí. Entonces, ejemplos de conductores son los metales.
Y en particular, en el caso chileno, nuestra economía es muy, muy importante, porque somos uno de los grandes productores de conductores, en particular el cobre. Entonces, Aunque el mejor conductor o uno de los mejores es la plata, pero es más, se usa para otras cosas. la plata es muy escasa, ese es el único problema. Si fuera tan común, usaríamos plata, ¿sí? Sí. Pero hay otras mezclas también que son buenas conductores, ¿ah? Como titanio, otras cosas así, que son incluso mejores. Aluminio creo que también sirve. ¿Cuál? Creo que aluminio sirve algo. Aluminio, sí, también, el aluminio también es un buen conductor. Pero el que es abundante y fácil de encontrar, tan simple por eso, y por eso, bueno, en nuestro caso un poco eso es. O si quieren resultado de la guerra del Pacífico, no olvidar. Okay. A pesar que cerca de Rancagua también tenemos grandes minas, ¿no? Entonces, ejemplos de conductores, los metales. Entonces, solo un comentario, porque les voy a hacer un video de eso. Los superconductores, ¿alguien sabe cuál es la diferencia de un superconductor con un conductor? Tanto acá como en casa. ¿Alguien sabe la diferencia entre un conductor y un superconductor? Muy bien, muy bien. Esa es la clave. Entonces, lo que acaba de decir un compañero, lo repito más fuerte, o sea, no se escuchó, lo que dijo fue que es la resistencia. Cuando pasamos corriente o le aplicamos corriente a un metal, los electrones se mueven, pero debido a que hay defectos, les dije, los materiales tienen defectos, si no serían muy blandos, se romperían, muy frágiles. Cada vez que ven un defecto, se frenan. Entonces los electrones son algo así, como que van corriendo y chocan, van corriendo y chocan, van corriendo y chocan. ¿Ok? Y eso genera que generen calor. Toda corriente, y lo usamos también en nuestra tecnología, cada vez que tienen corriente se calientan los aparatos eléctricos, ¿cierto? Eso es porque los electrones chocan con obstáculos. ¿Ok? Todo el tiempo. Es como a mí me gusta decir, bueno, ya no es mucho, pero bueno, sería aquí en los pasillos, pero piensen en un mall, alguien grita incendio. Les aseguro que la gente no corre tan rápido si no hubiera nadie. Porque van chocando, tienen obstáculos, van muy lento. Y por lo tanto hay que saber cómo movilizarse. No es tan obvio, porque si todos corren, se les aseguro que van a tener muchos choques y obstáculos y se caerían, etc. Eso le pasa a los electrones todos los días. Estos electrones que trabajan por nosotros, que hacen cosas maravillosas, o sea, los electrones, sí, les aseguro que la vida antes de poder controlarlos era rural. Esencialmente la civilización era cuidar animales, trabajar fuertemente, levantarse muy temprano para hacer mucho esfuerzo físico. Muy poquitas personas tenían las posibilidades como ustedes de pensar. ¿Ok? Y uno dice, pero ¿cuándo hicimos esa gran transición? Bueno, esa gran transición la hicimos gracias a la revolución industrial y al desarrollo de aparatos electrónicos que permitieron que estos electrones trabajaran por nosotros. ¿Ok? Ellos trabajan a nuestro servicio, pero nos costó tiempo entenderles cómo hacerlos trabajar. ¿Ok? Entonces, los superconductores, ¿qué es lo que tienen de especial? Son materiales que no tienen resistencia, es decir, que los electrones viajan sin chocar con nada. Y uno dice, pero ¿cómo? Si es el mismo material. Les voy a mostrar, porque voy a buscar video, lo que pasa es que si uno baja la temperatura, hay una temperatura crítica de todos los metales, todos se vuelven superconductores a una temperatura crítica. La única desgracia es que a muy bajas temperaturas. ¿Ok? Los primeros superconductores los descubrieron a 3 grados Kelvin. Recuerden, nosotros estamos a 200, o sea, como 300 Kelvin. ¿Ok? Muy baja temperatura descubrimos esta propiedad extraña, que es una propiedad cuántica, que ¿qué es lo que hace? Simplemente una observación. Lo que hace es que los electrones que están acá, que son objetos cuánticos, con el electrón de acá, entran en un estado coherente, se transforman en un solo estado de la materia. ¿Ok? Es un estado que predice la mecánica cuántica, algo más difícil de entender, pero lo que quiere decir es que, más o menos, que cada electrón, en vez de ser un individuo, todos se comportan de forma colectiva. Es como en ese mall que les grito ¡fuego! Y todos corren. Imagínense, dicen ¡fuego! Pero están todos bien conectados con su teléfono y dicen, ok, tú muévete para acá, yo me muevo para acá, etc. Muy bien organizados, se moverían sin estar corriendo y golpeando, se pegando, sino que todos caminarían muy bien y nunca se golpearían. No hay resistencia, no se calientan. La corriente no tiene resistencia. De hecho, el mismo comportamiento descubrimos para los fluidos, líquidos. Donde, por ejemplo, no sé si saben, pero por ejemplo, cuando yo me subo arriba un bote y quiero andar en él, tengo que remar, ¿cierto? Pero si alguien me empuja, me dura un rato, pero se frena el bote, porque hay fricción. En los superfluidos pasa lo mismo, no hay resistencia. Si alguien me pega un golpe, simplemente puedo llegar tan lejos como yo quiera, porque esa cosa no tiene resistencia. No hay nada que lo detenga. Para que algo se detenga, tiene que colisionar con algo. ¿Ok? En los superfluidos, como en los superconductores, tenemos las propiedades maravillosas que la corriente no tiene resistencia.
y tiene propiedades interesantes, que, bueno, magnéticas en particular, que hace que haya levitación y otras propiedades muy, muy interesantes. ¿Ok? Pero es un estado de sincronización cuántica que hace que los electrones se vuelvan un estado común, y es eso lo que tiene una propiedad muy, muy distinta. ¿Ok? Los mejores superconductores que tenemos hoy en día, por ejemplo, son a temperatura más o menos de menos 100 grados Celsius. No está tan mal, lo hemos ido mejorando mucho, que ya no son metales, sino que son cerámicas. Extrañamente las cerámicas, que son aislantes a temperatura ambiente, algunas de ellas, las cerámicas, como esta taza que está acá, no esta, pero otras, uno empieza a bajar la temperatura y se vuelve superconductor. No tenemos la teoría por qué, no lo sabemos. Pero ocurre este fenómeno muy interesante. ¿Ok? Y bueno, esas cosas, por supuesto, uno las está tratando de estudiar y entender, porque si logramos ser superconductores a nuestra temperatura o muy cercana, podemos crear, por ejemplo, transporte de muy bajo costo porque no tiene fricción. Por ejemplo, los japoneses, los chinos actualmente, otros también otros países están desarrollando transporte, trenes con superconductores que hacen que estén flotando. En vez de estar con el piso, en vez de tener que empujar el piso, la única resistencia que tiene es el aire, que es mucho menor. ¿Ok? Así que eso tiene mucho, mucho interés. Ok, pero ¿qué pasa con los aislantes? Como para explicar y entender qué es un aislante, porque hasta aquí les expliqué un conductor. Entonces, un aislante, ¿cuál va a ser la diferencia? Entonces, más importante, aislante. ¿Qué va a ser entonces un aislante? Ya entendemos lo que es un conductor. ¿Qué sería un aislante entonces? ¿Qué propiedad es lo que lo va a caracterizar? Que no transportan las cargas. Tan simple como eso, un mal conductor. No transporta carga eléctrica. ¿Okay? No es bueno para mover carga eléctrica. No es bueno para mover carga eléctrica. ¿Sí? Y eso no quiere decir que no las mueva totalmente, porque lo hace. O sea, si tú aplicas mucho voltaje, claro que lo puedes hacer, pero hay materiales, por ejemplo, cargas eléctricas. Hay materiales que, por ejemplo, el plástico, un buen ejemplo, seguramente les pasa muy seguido, eléctricas en casa, que cuando uno le hace pasar mucha corriente, se queman. Y uno dice, ¿pero qué significa que se queman? Se han preguntado, ¿qué significa que algo se queme? Se han preguntado, todos se han quemado alguna vez, supongo, un poquito, espero. ¿Sí? Esto es cuando empiezan a pasar los electrones, porque si yo aplico mucho voltaje, empiezan a pasar los electrones y esos electrones empiezan a hacer reacciones químicas que deforman el material. En vez de ser, digamos, un tipo de molécula, pasa a ser otro tipo de molécula porque se meten iones, etc. Y cuando eso ocurre, simplemente nos quemamos. Y eso le pasa, por ejemplo, a algo que le aplica mucha corriente, por ejemplo, se empieza a calentar y simplemente se quema. ¿Ok? Simplemente el material pierde sus propiedades y se transforma en un nuevo material. Quemarse. ¿Ok? Eso es lo que nos pasa. Se quema. ¿Ok? Entonces, obviamente uno no quiere quemar material, está suponiendo materiales que el voltaje que le aplico es suficiente tal que todavía no entre en ese régimen de que se queme. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que los caracteriza a diferencia de lo anterior? Bueno, esencialmente, bueno, ejemplos aislantes son los plásticos, cerámicas, plásticos, madera, cerámica. Muchos de los materiales que nos rodean podemos clasificarlos como conductores o no conductores. Eso lo conocen súper bien. ¿Ok? Están rodeados de eso de toda su vida, así que los conocen bien. Simplemente tienen que saber cuál es cuál. ¿Ok? Pero ¿por qué esto ocurre? Bueno, si hacemos la misma imagen, la explicación de por qué hay esto es la misma imagen anterior, pero hay un cambio, tengo el mismo elemento, pero creo que lo que va a cambiar es la estructura electrónica, es lo único que va a cambiar. Entonces, en un aislante, lo que tenemos es que tenemos la misma red que dibujé antes, en la misma red que les dibujé antes, pero ahora, esencialmente, ¿qué es lo que va a cambiar? Es que los orbitales no se tocan. Esa es la única diferencia, es decir, que los orbitales externos no se tocan. Y como no se tocan, entonces cuando yo aplico un campo eléctrico, ¿qué es lo que pasa? Como no, esta vez no se tocan, entonces cuando yo aplico un campo eléctrico, supongamos que le aplicamos un gran campo eléctrico, ¿qué es lo que pasa en esta dirección? Lo que pasa es que simplemente se deforman, porque los electrones se quieren mover hacia allá, pero esa deformación no es tal que se toquen. Y por lo tanto, mientras no se toquen, no hay corriente. ¿Ok? Y por lo tanto, se quedan aislados. Y eso hace que
Por ejemplo, la madera, por ejemplo, todos tienen una mesa de madera, la razón de eso es que no quieren que conduzca calor, ¿ok? No quieren que, digamos, afecte a tal lado y son materiales aislantes. El vidrio. El vidrio es un material aislante, por supuesto. Y tiene otra propiedad, que son las propiedades ópticas, que deja pasar la luz electromagnética. Algunos sí, otros no. Eso lo vamos a tratar de entender al final del curso, espero. ¿Ok? Para que el vidrio no sea magia, sino sea algo que entendemos racionalmente. ¿Ok? El vidrio es muy interesante como material. Es una cosa de esas cosas realmente interesantes. ¿Estamos bien en casa? Sí, profe. Muy bien. Entonces, así son los aislantes. Ahora me faltan los semiconductores. Este va a ser el último ejemplo que voy a mencionar. Los semiconductores son casi igual a esto. Son muy parecidos, son materiales que alguien... Bueno, debería preguntarles primero. ¿Alguien sabe algún semiconductor? ¿Semiconductor? La palabra lo dice, semiconductor. ¿Qué quiere decir? Que no siempre es conductor así. Es que casi conduce. Es casi es un pésimo aislante y es un pésimo conductor. ¿Ok? Es algo que está justo entre medio de los dos. ¿Y eso cómo es posible? Bueno, esencialmente un semiconductor tiene la misma imagen, pero los orbitales externos casi se tocan. Entonces, cuando yo le aplico un pequeño voltaje, se alcanzan a tocar a veces. Y hay corriente. Y a veces no. Y uno dice, ¿para qué me puede servir algo así? Bueno, los semiconductores son los materiales que conducen muy poquito, y por lo tanto tenemos muy poquitos electrones. Y cuando tenemos muy poquitos electrones, entonces podemos hacer cosas con ellos. Los metales, ¿cuál es el problema que tenemos? Que le aplico un voltaje y todos corren. Vuelven a ese modo, vienen todos corriendo, es muy difícil controlarlo, pero imagínense que si yo pudiera controlarlos de a uno. Si pasan de a uno, puedo hacer cosas con ellos. Sirve para regular la cantidad de voltaje, ¿no? Sirve para regular la cantidad de voltaje, sirve para hacer cálculos. En realidad, todos los circuitos integrados, les voy a mostrar fotos, pero no la vayan a ver ustedes, lo hacemos la próxima vez. Todos los circuitos integrados que hacemos los usamos a base de dos semiconductores que encontramos trivialmente en la Tierra, que se llama sílice y germanio. Estos materiales nos permiten tener materiales que son muy malos conductores, por lo tanto nos permite conducir muy poquito y aislar muy poquito, por lo tanto nos permite hacer operaciones con muy poquitos electrones. ¿Ok? Y con eso creamos unas máquinas maravillosas que son nuestros computadores, televisores, teléfonos, cámaras. Todos los aparatos sofisticados que conocen de la electrónica se basan en conductores para llevar cargas, pero donde ocurren los procesos que calculan cosas. Por ejemplo, un operador amplificacional, o cualquier cosa que hagamos, cosas interesantes, que espero que algunos de ustedes conozcan en el futuro, aquí sobre todo eléctrica, van a poder conocer cosas que podemos integrar. Podemos hacer operaciones lógicas, podemos hacer cosas increíbles, similares a las que hace nuestra mente, pero con electrones. ¿Okay? Si son tantos no lo podemos hacer, porque no podemos controlar ese caudal. Pero si son muy poquitos, podemos hacer cosas increíbles. Y gracias a eso desarrollamos toda nuestra tecnología electrónica. ¿Okay? Así que los semiconductores son materiales tremendamente importantes y también nos cambiaron mucho la vida. O sea, ninguno de ustedes tendría teléfono si no hubiéramos logrado desarrollar esa tecnología que fue desarrollada en los años 60. ¿Okay? Así que eso es importante. Entonces lo que vamos, yo creo ya estamos en la hora para aquí la clase, pero lo que vamos a hacer la próxima, les voy a subir un video para que en receso quizás vean y aprendan de superconductores o cultura general. Nunca les voy a preguntar nada de eso, pero al menos todos aquellos que quieran ser ingenieros o científicos, no saber lo que es eso, no corresponde. Digamos, es tecnología de hoy en día, no es tecnología del mañana, o sea, es tecnología quizás del mañana. ¿Okay? Cómo hacer cosas mejores. Por ejemplo, que mi batería, mi teléfono dure un mes y no dure, digamos, un día, digamos, que es absurdo, digamos, tengo que estar todo el tiempo cargando, pierdo tiempo. Digamos. Esas cosas debemos buscar soluciones y tenemos materiales si pensamos bien. ¿Ok? El cobre a baja temperatura es superconductor, así que tampoco es una mala idea. ¿Ok? Bien, no sé si hay preguntas en casa primero, ¿o estamos bien? ¿Hay preguntas en casa? Parece que no. ¿Estamos claros? No, profe, todo bien. Muy bien. ¿Y preguntas acá? No sé si tienen alguna pregunta más o si nos dejamos la clase hasta aquí. Bien. Me disculpo y de todas maneras el problema, ¿sí? ¿Perdón? Un semiconductor si se le trata como a temperatura extrema, ¿puede pasar a ser conductor? Por supuesto. Los materiales dependen de las temperaturas, porque se reorganizan los orbitales, etc. Por ejemplo. ¿Sí? Si calientas cualquier material, se transforma en gases y antes de eso pierde las propiedades. Profe, el hielo sería aislante, ¿verdad? El hielo eléctrico.
El hielo es aislante, pero si tiene muchos iones, puedes conducir. Hay que tener cuidado, porque puede hacer algunos enlaces. Sí. De nuevo tiene que ver cuán limpia es el agua que estás usando. Además, los extremos suelen tener agua líquida, no se requiere. Así es. Así es. Hay que tener cuidado con eso. Sí. Sí, no es tan fácil la respuesta. ¿Ok? Porque las impurezas hacen que sean típicamente semiconductores. Sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos entonces prontamente. Nos vemos en casa. Chao, chao. Chao, profe. Chao, nos vemos.